Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, queridos seguidores, amigos y familia virtual. Hoy nos embarcamos en una aventura muy especial, una que está cargada de risas contagiosas, abrazos reconfortantes y por supuesto mucha comida deliciosa que hará agua a la boca. Si han estado siguiendo nuestras publicaciones con la misma ilusión que nosotros, sabrán que nos encanta compartir con ustedes nuestras experiencias más entrañables y nuestras aventuras más emocionantes. Y esta vez la vamos a vivir juntos, paso a paso, latido a latido. El título lo dice todo, y la emoción que lo acompaña es aún mayor, la gran reunión familiar Kerem y Hande en Turquía. Sí, han leído bien. Vamos a transportarnos a la maravillosa y vibrante Turquía para ser testigos de un evento que hemos estado esperando con muchísima ilusión, una fecha marcada en el calendario que por fin ha llegado, una reunión familiar inolvidable. Si son amantes de la cultura, de las tradiciones que se transmiten de generación en generación, y de ver cómo las familias se conectan, se abrazan y celebran la vida en su máxima expresión, este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta experiencia turca que promete ser mágica, si aún no lo han hecho, los invito con todo mi corazón a suscribirse a nuestro canal. Denle ese botoncito rojo que ven por ahí, justo debajo del vídeo, y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras, porque tenemos muchas sorpresas guardadas. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les aporte alegría, inspiración y nuevas perspectivas. Bueno, ¿están listos para subir a bordo de nuestro avión imaginario? Porque hoy vamos a sumergirnos en el corazón de Turquía, una tierra de contrastes fascinantes y belleza que quita el aliento, para vivir un encuentro familiar que ha estado en la planificación, en la espera y en los sueños de muchos por mucho, mucho tiempo. Para quienes quizás no conocen tan bien a Kerem y Hande, permítanme presentarles a esta pareja maravillosa, con raíces profundas y un amor que florece en esta tierra de historia milenaria. La idea de reunir a toda la familia, tanto del lado de Kerem como del lado de Hande, en un solo lugar, en su tierra natal, era un sueño que por fin se estaba haciendo realidad. Imaginen esto conmigo por un instante, primos que no se han visto desde la infancia, tíos cargados de historias para contar que se pierden en el tiempo, abuelos radiantes, con esa luz especial en sus ojos compartiendo su sabiduría y sus experiencias de vida, y, por supuesto, los más pequeños de la casa, corriendo, riendo y llenando cada rincón con su energía inagotable y su alegría pura. El objetivo principal de esta reunión no era simplemente verse, sino reconectar, fortalecer esos lazos familiares que a veces la distancia y el tiempo amenazan con debilitar, y sobre todo, celebrar la unidad, la fuerza y el amor que solo una familia puede ofrecer. Queríamos capturar esa esencia, esa magia única que solo ocurre cuando todos los miembros de la familia están juntos, creando nuevos recuerdos que perdurarán para siempre y reviviendo esos viejos, esos que se guardan en el alma. Preparar un evento de esta magnitud en un país como Turquía, con su rica y milenaria cultura, su hospitalidad legendaria que abraza a cada visitante y su gastronomía espectacular que es un festín para los sentidos, prometía ser algo verdaderamente único e irrepetible. Desde la elección del lugar, que tenía que tener ese toque especial de hogar, de tradición, de historia viva, hasta la organización de cada una de las actividades planeadas, cada detalle se pensó, se diseñó y se ejecutó con muchísimo cariño y atención. Y no se preocupen, porque vamos a compartirles cada instante de esta experiencia. Veremos cómo se preparan esas delicias culinarias que son, sin duda, el alma y el corazón de cualquier reunión turca, descubriremos las tradiciones que se mantienen vivas con orgullo, y lo más importante, seremos testigos de esos momentos genuinos de alegría desbordante, de emoción que se siente en el aire, y sí, quizás alguna que otra lágrima de felicidad que se escapa de los ojos. La anticipación en los días previos era palpable, casi eléctrica. Pequeños mensajes, llamadas telefónicas cargadas de entusiasmo, y los preparativos finales se sumaban a esa emoción que crecía y crecía con cada hora que pasaba. Kerem y Hande, como anfitriones de este encuentro tan especial, estaban radiantes de felicidad, dedicando cada minuto a asegurarse de que cada invitado se sintiera no solo como en casa, sino mejor aún, como parte de una familia mucho más grande, más unida y más amorosa que nunca. El viaje hasta Turquía para muchos de los miembros de la familia fue una aventura en sí misma, cruzando océanos y continentes, superando distancias y horarios para llegar a este punto de encuentro, este epicentro de amor familiar. Alelele.
Gar, la bienvenida fue cálida, afectuosa, como solo los turcos saben hacerlo, con sonrisas que iluminaban rostros, abrazos sinceros y la promesa de días llenos de fraternidad, de risas y de complicidad. Las primeras horas fueron de reconocimiento, de ese reencuentro tan anhelado, de mirar a los ojos de esos rostros familiares, de sentir esa conexión profunda que el tiempo y la distancia, por más largos que sean, nunca han podido ni podrán borrar. Y los niños, con esa inocencia tan pura y contagiosa que los caracteriza, enseguida rompieron el hielo, se convirtieron en los pequeños embajadores de la alegría, corriendo, jugando, descubriendo juntos, sin importar las edades ni las diferencias que pudieran existir. La gastronomía turca es, sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales de cualquier celebración, de cualquier reunión que se precie, y esta reunión familiar, naturalmente, no fue la excepción. Desde las primeras luces del alba, las cocinas empezaron a llenarse de aromas tentadores y exóticos, que anunciaban el banquete que estaba por venir. Se prepararon borek crujientes y dorados, man deliciosos con su toque justo de yogurt y especias, un sinfín de metse coloridos y vibrantes que invitaban a probarlos todos, y por supuesto, el plato fuerte que deleitaría a paladares de todas las edades. Imaginen la escena, mujeres y hombres, todos colaborando en armonía, compartiendo recetas secretas y trucos de cocina pasados de generación en generación, con un amor y un respeto que se reflejaba en cada movimiento. Había un ambiente de camaradería increíble, donde las risas y las anécdotas fluían tan libremente como el té turco recién hecho, preparado en esas típicas teteras dobles, que se servía sin parar, caliente y reconfortante. Y el té turco. Servido en esos vasitos elegantes y finos, con su color ámbar profundo, era el compañero perfecto para cada conversación, cada recuerdo compartido, cada momento de conexión. Ver a los mayores contar historias de su juventud, de sus aventuras, de sus tiempos pasados, a los padres compartir sus experiencias, sus alegrías y sus desafíos, y a los jóvenes escuchar con atención, con esa curiosidad y ese respeto que los define, creaba un puente invisible pero poderoso entre el pasado y el futuro. Fue un recordatorio conmovedor de la importancia de nuestras raíces, de la solidez de nuestros orígenes, y de las lecciones invaluables que aprendemos de quienes nos precedieron, de nuestros ancestros. Las tradiciones turcas tienen un significado muy profundo, un legado cultural que se respeta y se valora, y esta reunión familiar fue la oportunidad perfecta para revivirlas, para mantenerlas vivas y para transmitirlas a las nuevas generaciones. Se organizaron juegos tradicionales que sacaron sonrisas a grandes y pequeños, concursos llenos de diversión y hasta un pequeño karaoke donde, admitámoslo, hubo más entusiasmo que talento, pero eso es precisamente parte de la magia y de la diversión. La música tradicional turca resonó en el aire, imitando a bailar, a celebrar la vida y a dejarse llevar por el ritmo. La energía era contagiosa, eléctrica. Se notaba la conexión, la complicidad, la alegría genuina de estar juntos, de compartir este momento bajo el mismo techo con el mismo espíritu. Hubo momentos de profunda emoción, cuando se recordaba con cariño y nostalgia a los seres queridos que ya no estaban físicamente con ellos, pero siempre desde la perspectiva del amor, de la gratitud por el tiempo compartido y por las huellas imborrables que dejaron en sus vidas. La presencia de cada miembro de la familia era un regalo invaluable, un hilo más en el intrincado y hermoso tapiz de esta gran unidad familiar. Y luego llegó el momento cumbre, el clímax de la celebración, la cena. Una mesa larguísima, estratégicamente dispuesta, rebosante de manjares exquisitos, una explosión de sabores y colores. Los brindis llenos de buenos deseos, de esperanzas y de promesas de futuro, resonaron en el ambiente. Los discursos improvisados nacidos del corazón, llenos de amor, de gratitud y de hermandad, conmovieron a todos. Y sobre todo la sensación de plenitud, de paz y de felicidad al ver a todos reunidos, compartiendo la misma mesa, la misma comida, la misma alegría. Los niños, agotados pero felices, con los ojos llenos de sueños y de recuerdos, finalmente se rindieron al sueño, para recargar energías para el día siguiente. Mientras tanto, los adultos seguían compartiendo conversaciones, risas y prometiendo, con una convicción sincera, que la próxima reunión no tardaría tanto en llegar. Ver a Kerem y Hande rodeados de sus familias, observando la escena con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que habían logrado hacer realidad este sueño tan anhelado, era realmente conmovedor. Cada abrazo, cada mirada de cariño, cada gesto de afecto, sumaba a la riqueza incalculable de este momento, creando un tesoro de recuerdos que atesorarán para siempre. Este evento no fue solo una excusa para comer bien y pasar el rato,
sino una poderosa reafirmación de la importancia fundamental de la familia. En un mundo tan acelerado, tan competitivo y a menudo individualista, tener estos espacios para reconectar, para nutrir esos lazos que nos dan fuerza, identidad y un sentido profundo de pertenencia, es invaluable. Fue un recordatorio vívido y emocionante de que, sin importar a dónde nos lleve la vida, a qué rumbos nos arriesguemos, la familia es ese ancla sólida, ese puerto seguro al que siempre, siempre, siempre podemos regresar, sabiendo que seremos recibidos con amor incondicional. La experiencia de unir dos ramas de una familia, de celebrar la rica cultura y las tradiciones turcas, de crear un puente entre generaciones y de fortalecer lazos a través de la alegría y la camaradería, fue algo que Kerem y Hande atesorarán para siempre en sus corazones, y nosotros, como sus amigos y espectadores privilegiados, hemos tenido el honor y la fortuna de ser parte de ello a través de sus ojos, de sus emociones y de sus experiencias compartidas. Hemos sido testigos de la alegría pura y contagiosa en los rostros de los abuelos, que veían su legado perpetuarse, de la energía desbordante y la curiosidad de los niños, que forjan nuevas amistades, de la complicidad y el cariño entre hermanos y primos, que refuerzan sus vínculos, y de la calidez y la generosidad de todos los que hicieron de este encuentro un verdadero milagro de amor. Y así, queridos amigos, queridos seguidores, llegamos al final de nuestra maravillosa aventura en la gran reunión familiar Kerem y Hande en Turquía. Ha sido un viaje lleno de emociones intensas, de sabores inolvidables, de risas que resonaron en el aire y sobre todo, de mucho, mucho amor familiar, ese amor que lo cura todo y lo hace posible. Hemos sido testigos de cómo las tradiciones ancestrales se mantienen vivas con orgullo, de cómo los lazos familiares se fortalecen con cada encuentro y de la importancia vital de celebrar esos momentos que realmente importan en la vida, esos que nos nutren el alma y nos dan sentido. Espero de corazón que hayan disfrutado de este pedacito de Turquía, de su vibrante cultura y de la calidez contagiosa de esta hermosa familia. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Han tenido alguna experiencia similar de reuniones familiares? ¿Qué es lo que más valoran de las reuniones familiares en sus propias vidas? Por favor, dejen sus comentarios abajo porque nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Y si este vídeo les sacó una sonrisa, les inspiró de alguna manera, les recordó la importancia de su propia familia o simplemente disfrutaron de nuestra compañía, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a continuar creando contenido que les aporte valor. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan disfrutar de esta hermosa reunión familiar y sentir un poquito de esa alegría que hemos compartido. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra creciente comunidad, denle clic a ese botón de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, porque tenemos preparadas muchas sorpresas y experiencias increíbles para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más risas y más momentos para compartir. Hasta pronto, queridos amigos.